RTP. Nos acompaña de manera muy oportuna, 7:12 Andrés Ich Pérez, él es exministro de Trabajo. Vamos a hablar sobre la jornada laboral que se ha mostrado, ¿no? Estos cambios que generaron en su momento y siguen generando todavía un poco de dudas de su aplicabilidad, si es realmente algo que se norma de una medida, de unos horarios que ya estaban establecidos o en qué cambia. Eso nos va a contestar el exministro de Trabajo. Gracias por acompañarnos, bienvenido a La Mañana en RTP. Gracias, buenos días y gracias sobre todo por ponerle atención a este tema que me parece que es sumamente importante. Exministro, me gustaría empezar primero preguntándole su análisis sobre lo que ya ha entrado en rigor, lo que el ministro de Trabajo actual ha tratado de explicar, de que no se cambia nada, de que no se menoscaba ningún derecho del trabajador y que de alguna u otra forma pone al empleador y al trabajador en un constante acuerdo. Bienvenido. Quisiera tal vez dar un contexto muy pequeño que creo que es importante. Las condiciones laborales en el Ecuador no son buenas de ahora, no son buenas desde hace muchísimo tiempo. Tenemos un alto porcentaje de personas que tienen o empleos precarios o que están en la informalidad. Y mucho de eso está relacionado con las el mal andamiaje de reglas que tenemos en el país. Por un lado hay un problema de crecimiento de la economía que limita la cantidad de empleos que hay disponibles. Pero por otro lado, este andamiaje jurídico lo que hace es dificultar que esas personas tengan relaciones mucho más formales, estables y que puedan tener, por ejemplo, una base de garantías alrededor, qué sé yo, de la afiliación a la seguridad social, alrededor de esa estabilidad que da el tener horarios definidos u horarios claros, llegar al menos al salario básico. Por lo tanto, era importante hacer cambios y sigue siendo importante hacer cambios en ese andamiaje. El acuerdo ministerial me parece que va en la dirección correcta. Es un acuerdo que lo que dice es, vamos a mantener las condiciones mínimas que requiere el trabajador. Vamos además a garantizar esas otras condiciones que salen de lo normal, por ejemplo, el pago de horas extraordinarias o suplementarias. Pero les vamos a permitir a las partes llegar a acuerdos para que busquen aquellos mecanismos que mejor les funcionen para distribuir la jornada. Entonces, por ejemplo, una persona podría acordar con su empleador el que en lugar de trabajar 8 horas diarias durante 5 días a la semana, trabaje 10 horas diarias durante 4 días a la semana y tenga 3 días de descanso. Creo que es positivo por varias cosas. Primero, porque permite a sectores que tienen una dinámica distinta ser mucho más eficientes e inclusive facilitar el que se abran puestos de trabajo. Por otro lado, porque hay personas, hay muchos trabajadores a quienes les convendría bastante tener esta diferenciación en cómo se distribuye la jornada, para tener más tiempo libre, para poder estar con su familia, inclusive para tener otra ocupación u otro trabajo si así lo quisiera. Y creo que hay algo fundamental en esto, y es la libertad que tienen los individuos para escoger aquellos caminos que mejor les funcionan. Creo que lo más valioso de este acuerdo es que está enfocado en que se consensúe entre las partes. Aquí no puede haber una imposición del empleador al trabajador, eso es sumamente claro, no solamente en el acuerdo ministerial, sino en otras normas que están en el Código del Trabajo. Y no veo por dónde podría haber una vulneración de derechos si es que hay estos acuerdos y estos consensos. Sí, justamente esa vulneración de derechos, los sindicatos siempre dicen no a todo, ¿no? Nunca quieren evolucionar en este caso, ¿no? La negación a una oportunidad, un cambio de modelo. Ese diálogo se tendría que tener con los sindicatos y por esa, más que todo, flexibilidad contractual. ¿Por qué siempre se niegan los sindicatos a abrirse a cambios? ¿Cuál es la razón o cuál es su interés más que todo para ellos? Yo tengo una lectura además de mi experiencia personal. Creo que hay muy buenos dirigentes sindicales, muy buenos en el sentido que son personas comprometidas, que tienen principios claros, que realmente les interesa mejorar las condiciones de los trabajadores, pero que tienen una mirada muy estrecha, o por dogmatismo, porque han aprendido ciertas ideas políticas de las que no se salen, ¿no es cierto?, desde hace 100 y pico de años, ideas sumamente arcaicas. Pero también hay otro grupo de dirigentes sindicales que ven en esto un gran negocio,
un gran negocio por los ingresos que les genera la dirigencia sindical, o en otros casos directamente por corrupción. Vimos lo que pasó en Select, por ejemplo, el burdo robo a los dineros no solamente públicos, sino robo a los dineros de los propios trabajadores. Ahora, yo creo que es importante mantener el diálogo con esos dirigentes sindicales honestos y esos dirigentes sindicales que, inclusive estando equivocados, están buscando el bien de los trabajadores. Pero el diálogo no se puede agotar ahí, porque ellos son representantes de una parte pequeña de la población. Solamente un número reducido de ecuatorianos tiene estas condiciones ventajosas en relación a la mayoría de la población de tener un empleo adecuado, con un contrato estable, con una afiliación, etc. La gran mayoría de ecuatorianos no tiene eso. Tienen o contratos que no llegan a tener ni siquiera las 8 horas diarias, o directamente no tienen contratos y están en informalidad. Y me parece que la urgencia es incorporar a esas personas en la conversación. Hay que hablar con los desempleados. Hay que hablar con esas personas que han llegado a una situación tan angustiante que ni siquiera buscan trabajo, ya ni siquiera están dentro de la población económicamente activa, porque no les interesa salir a buscar trabajo, porque han perdido toda esperanza en encontrarlo. Hay que hablar con los informales, hay que hablar con los artesanos, hay que hablar con los jóvenes que quieren una estabilidad entendida de una manera distinta de la que queremos otras generaciones que venimos antes que ellos. Los jóvenes quieren una estabilidad para la vida, es decir, el poder tener la previsión suficiente para saber que encontrarán empleo, encontrarán ingresos, pero también que encontrarán libertad. Es una manera distinta de entender las relaciones laborales. A todos ellos hay que sentar en la mesa, y yo estoy seguro que cuando ellos sean parte de la conversación, y no solamente el status quo de gremios empresariales y de gremios sindicales, habrán muchísimas más soluciones que se pongan sobre la mesa. Doctor Rich, buenos días. Entonces, creo que todos coincidimos que esto es un avance dentro de la flexibilización del trabajo. Y cuando digo flexibilización, me refiero a los horarios y poder encontrar momentos en los que la demanda y oferta de la mano de obra permita una operación más eficiente de las compañías. ¿Es suficiente esto o todavía podría estarse abriendo como un experimento esta flexibilización que logre sentar unas bases para que los stakeholders que tienen que ver con el asunto laboral se muestren más flexibles más adelante para esta reforma que se viene buscando? Creo que desde que tengo uso de razón venimos hablando de la necesidad de una flexibilización laboral. Entonces, ¿qué hay que hacer para que este proceso genere confianza y no sea usado más adelante como un pretexto para decir desde ciertos objetivos, mira, yo te dije, ya comenzaron a abusar desde cualquiera de los dos lados? ¿Cómo mantenemos esa confianza? Me parece una pregunta muy importante, aunque quizá diferimos un poquito en la visión de cuál es el centro de él. La primera cosa es, yo no creo que la búsqueda de eficiencia sea el objetivo principal que deba perseguir una reforma. Creo que la eficiencia va a terminar siendo una consecuencia de una reforma bien hecha. Creo que lo principal es ir a un principio que está en la Constitución y del que normalmente todo el mundo se olvida cuando habla de derechos laborales, que es el pleno empleo. ¿Cómo generamos las condiciones para que sea el intelecto, la innovación, el riesgo que ponen quienes quieren crecer en el Ecuador, los que generen trabajo y los que generen mejores condiciones y mejores oportunidades? Y me parece que ahí está la clave. Si es que diseñamos la estructura jurídica hacia ese objetivo, la consecuencia normal va a ser que vamos a tener empresas mucho más fuertes, empresas que crezcan, que sean más eficientes, pero donde los trabajadores crezcan a la par de esa empresa. Porque no solamente se trata de que consigan ese trabajo de entrada, sino que tengan un camino de crecimiento que les permita a esos trabajadores poder cumplir con un sueño de vida, con una visión de vida individual. André, pero la segunda cosa... Perdón, sobre eso para encuadrarlo más todavía. ¿Cómo hacemos para que esta flexibilización o esta optimización no sea vista, ya que usted citó a la Constitución, vuelvo a la Constitución, como una regresión de derechos? Creo que hay varias cosas que son importantes. Primero, me parece que ya no es un experimento. Tenemos suficientes casos para poder comprobar qué funciona y qué no funciona. Aquí mismo en este continente,
Uruguay tomó un camino muy distinto del nuestro. Uruguay tiene un PIB per cápita 3 veces más grande que el Ecuador, a pesar de ser 6 veces más pequeño. Chile tomó un camino distinto que el Ecuador, le ha ido muchísimo mejor que a nosotros. Chile tiene una economía gigante en comparación a la economía ecuatoriana. Panamá tomó un camino distinto, los resultados son valiosos y palpables. Y por el otro lado, los sospechosos de siempre. Venezuela ha tomado muy malas decisiones, no solamente en la época del chavismo, sino desde antes, ¿no es cierto? A pesar de tener las mayores reservas del petróleo del mundo, Venezuela podría ser el país per cápita más rico del mundo, y Venezuela quebró y ha tenido una economía desastrosa, con trabajadores que ganan $3 mensuales. Bolivia repetidamente ha tomado ese camino, ha fracasado. Argentina, más de una vez, tomó ese camino, fracasó. Inclusive un monstruo como Brasil, cuando apuntó en el camino de las ideas socialistas, fue un fracaso. Por lo tanto, creo que ya hemos tenido suficientes experimentos y suficientes razones para entender cuáles son las políticas que funcionan, y lo que se necesita es la valentía de implementarlas y de sostenerlas un poco en el tiempo. Ahora, hay una cosa adicional, y es que si es que no se toma la iniciativa de hablar de estas cosas, y por eso yo comencé agradeciendo el que ustedes pongan el tema sobre debate, y no hay una casi pedagogía para explicar por qué estas decisiones van a funcionar, alguien más va a llenar ese mensaje. Y lamentablemente los que tienen muchísima experiencia en llenar los mensajes y en llenar las conversaciones son aquellos que se han beneficiado históricamente del status quo, de tener una gran masa de la población pobre, una gran masa de la población en la cual es mucho más fácil mover con miedo y con discursos que apuntan, ¿no es cierto?, hacia culpables inexistentes, y ellos serán siendo los que estén en el centro de la conversación, si es que otros no asumen esa obligación y ese rol. Exministro, y justamente hacia allá voy, porque nosotros estamos hablando de manera normativa, constitucional y lo demás, pero lo que necesita la gente específicamente es algo en concreto. Por ejemplo, yo le digo, yo he venido trabajando en esta modalidad desde mucho tiempo, si no desde hace más de 7 años, un poco más, porque el ejercicio periodístico lo amerita. Es así, he podido trabajar en 2 lugares, afortunadamente, en los cuales he podido flexibilizar mis horas de trabajo dependiendo de la necesidad de mi empleador. Eso está bien, y para muchos trabajadores no es algo diferente de lo que han venido haciendo. Pero vámonos a esa tal vez otra parte de trabajadores que no vemos y que yo he podido tal vez escuchar debido también a mi trabajo periodístico y recoger, y para esto estamos, para clarificar lo que dice esta reforma. Muchos dicen que, por ejemplo, y aquí me refiero a muchos, me refiero a trabajadores de restaurantes o tal vez comerciantes o trabajadores que trabajan en cadenas de importaciones y otras donde existen jornadas que se especifican días exactos. Por ejemplo, puede ser para los restaurantes desde el jueves hasta el domingo, o para estas importadoras los días lunes o martes, que es de entrega de mercadería. Y señalan que tal vez para ellos sí ven una afectación debido a que, por ejemplo, un día lunes o martes pueden extender una jornada y claro, el empleador le va a decir, tómate uno de los otros días de la semana libre o compénsalos con uno de los otros de la semana libre. Pero lo que pasa es que esos lunes o martes en los cuales ellos extendían su jornada, en el caso de estas importadoras, sí existía el pago de horas extras. ¿Esto afecta o no afecta? ¿Es real o no? El real es muy claro. Si se excede de las 40 horas, se pagan horas extras. Si es que se necesita una jornada que, por ejemplo, no permita los 2 días consecutivos de vacaciones, se necesita, 2 días consecutivos de descanso, se necesita una aprobación del Ministerio del Trabajo. Si es que hay turnos rotativos, también se necesita aprobación del Ministerio del Trabajo. Es decir, nada de esto puede ser impuesto por los empleadores a los trabajadores. Yo soy papá, no sé si ustedes lo son, yo tengo 2 niños pequeños. Y si bien ahora tengo flexibilidad en mi horario, porque no tengo una relación de dependencia, pero las veces que yo lo he tenido, yo preferiría tener esta acumulación de horas en 4 días y poder pasar más tiempo con mis hijos.
Y esa será la realidad para un montón de personas, tal vez para otras no. Y por eso es que la libertad para tomar decisiones es tan importante. Yo creo que ya, de una vez por todas, los ecuatorianos tenemos que decirles, ¿no es cierto?, a los que hablan a nombre del pueblo, entre comillas, que nos quiten las rueditas de apoyo de la bicicleta, porque sí somos capaces de pedalear y de escoger nuestro propio camino. No necesitamos que nos estén diciendo qué es lo que nos conviene, como que fuéramos absolutamente incapaces de escoger lo que es mejor para nosotros. Y a ratos creo que muchos de los que hablan a nombre de los trabajadores hablan como que si ellos fueran incapaces de decidir qué es lo que más les conviene para su realidad, para sus expectativas, para sus condiciones familiares. Yo por eso celebro este acuerdo ministerial. Creo que es bueno, creo que va en la dirección correcta y creo que la conversación ahora tiene que ser cómo generamos mayor libertad y cómo esa libertad se puede traducir en crecimiento y en mejores oportunidades. Concuerdo totalmente con usted y ojo, yo no he conversado esto con ningún sindicalista, no me he sentado con ninguno, sino que por la labor periodística y que tengo que estar en territorio hay que consultar. Llegan las dudas y obviamente nada mejor que alguien que conoce el tema para que lo pueda explicar. Ahora, de lo que entiendo, si se exceden estas 40 horas y si se necesitaría tal vez una extensión más de una jornada de trabajo, tendrá que intervenir y estar la inspección del Ministerio de Trabajo. Quizás ahí, en esa parte, mejorar tal vez también está el compromiso del Ministerio de Trabajo de mejorar este tipo de supervisiones al interior de las empresas. Yo ahí tengo una postura un poco distinta. El Ministerio del Trabajo históricamente se ha enfocado en los formales. El Ministerio debería estar enfocado en los informales. Porque los formales en su gran mayoría son personas que hacen las cosas bien, que las hacen de acuerdo a la ley, que cumplen con las obligaciones. Los empleadores abusivos van a ser abusivos con o sin acuerdo ministerial sobre la jornada de trabajo. Exactamente. Por lo tanto, creo que el dejar de ahorcarles a las personas que hacen las cosas bien también es sumamente importante. Y enfocarnos en aquellos que no tienen un contrato, que trabajan 40, 60, 70 horas, que no tienen condiciones de seguridad laboral. Hacia allá deberíamos estar apuntando. Pero cada vez son menos los formales y a esos formales cada vez se les aprieta más el cuello y lo único que se hace es de expulsar a los trabajadores hacia la informalidad. Sí, y justamente el tema de la flexibilidad y entender que esa flexibilidad laboral, bueno, se está implementando en otros países europeos donde la jornada laboral pasa de 5 a 4 días, donde usted justamente siendo un padre de familia quisiera pasar un poco más de tiempo y entendiendo también que a veces tiene uno que trabajar los sábados, ¿no? Limitando esa vacación a un día a la semana para muchos. Y poder también entender, y yo creo que sí es necesario entender que por qué los sindicatos son los que tienen la voz, como usted está diciendo. ¿Qué sucede con las personas que no están de acuerdo o que no son parte de un sindicato? Porque los sindicatos, y usted sabe muy bien a qué se suman y a qué apuntan. Entonces, realmente el mundo ha cambiado y los sindicatos tendrían que evolucionar. ¿Qué está sucediendo? Yo sigo insistiendo, ¿no? ¿Por qué son ellos? Porque justamente están hablando ahora que anuncian demandas y movilizaciones. ¿A nombre de quién? Porque ese es el problema, el sumarse a nombre de quién y para qué. Limitar al trabajador que obviamente ha hecho un acuerdo con su empleador de poder buscar una flexibilidad y también poder ser alternativo dentro de un proceso de reclusión o de trabajo, de que pueda realmente tener. Mire que acabamos con la terciarización, no se pasó la ley de trabajo por hora. Entonces, realmente, ¿hasta cuándo podemos nosotros limitar a esos sindicatos que nos limitan como trabajadores al mismo tiempo? Me gusta poder terminar con este tema ya por la hora. Y es, las voces de los sindicalistas son legítimas, pero no son las únicas. Esa conversación tiene que ser muchísimo más amplia, como habíamos dicho antes. En segundo lugar, creo que esta no es una lucha entre personas, sino es una lucha de ideas. Y esa lucha de ideas está bastante clara en base a la data. Y esa debería ser la razón principal que nos conduce alrededor de las políticas públicas. Y creo que en tercer lugar, y esto es sumamente importante,
el centro de la conversación tiene que ser la gente que menos tiene. Y lamentablemente la gente que menos tiene no es ni siquiera la que gana el básico. Es la gente que, por ejemplo, en el sector rural, gana $40 al mes. El 10% de mujeres que tiene empleo adecuado en el sector rural. O el 25% de la gente que está bajo la línea de pobreza. O el 12% que está bajo la extrema pobreza. O el 30% de la gente en el campo que está bajo la extrema pobreza. Esa debería ser la gente que está en el centro de la conversación. Creo que si no cambiamos ese enfoque va a ser sumamente difícil. Lo que sí queda absolutamente claro es que haciendo las cosas como las hemos hecho desde hace 80 años con esta regla, no van a cambiar. Exministro, gracias por habernos acompañado, haber resuelto algunas dudas sobre este tema. Ha sido muy amable por compartir con nosotros aquí en La Mañana en RTP. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Gracias. RTP.